aplauso a nuestro Dios. Bueno, ¿cuántos están felices? ¿Cuántos están disfrutando de la presencia de Dios? Gloria a Dios. Creo, familia, que no hay un mejor lugar donde estar que reunidos en la casita de Papito Dios, porque papá está en casa. Así que dile a tu vecino: papá está en casa. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Y cuántos quieren escuchar la palabra que Dios tiene para nosotros en esta hora? Bueno, qué privilegio tan grande ha sido escuchar cada palabra. La palabra de Dios dice que Jesús es el Aleph y la Taf, el primero y el último, el alfa y la omega. Amén. Y desde el primer instante ha estado hablándonos y hablándonos. ¿Y sabes por qué nos habla? Primero, porque tenemos un papito Dios muy conversador. ¡Qué delicia! Segundo, porque Él, la forma en que nos cría como hijos, no es a golpes. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuándo es necesario darle un pao pao a un hijo? A ver, cuando se lo hemos dicho como 1000 veces y el peladito no quiere aprender, entonces ahí sí, toca pao pao. Pero nuestro papito Dios primero nos habla y nos habla y nos habla. ¿Para qué? Para instruirnos, para corregirnos, para formarnos, para hacer de nosotros esos hijos obedientes. ¿Cuántos van a decirle a papá Dios: yo quiero ser un barro fácil de moldear? Amén. Que no le toque a papá agarrar esa correa. Yo me acuerdo cuando mi mami yo me acuerdo cuando mi mamita nos decía: íbamos a tener una visita en la casa. Y mi mamita, como todos los papás, le decimos a nuestros hijos pequeños: te portas bien. ¿Sí o no? No me vas a hacer quedar mal, no vas a hacer pataleta, te portas bien. ¿Y cómo se porta uno de niño? Mal. Y mi mami nos aguantaba y nos aguantaba hasta que había un momento en que mi mami hacía así. No había poder humano que nos librara ya de la juguetera. Yo corría a mi cuarto y me ponía como 3 blue jeans encima, me ponía sacos de todo, porque esa era fija, porque bueno, había hecho méritos. Vamos a abrir nuestras Biblias, amada iglesia, en el libro de Ageo, capítulo 2, versículos del 2 al 9. Bueno, este es el año de ¿qué, iglesia? ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Vamos a dar fruto. Amén, gloria a Dios. Quiero invitar a la iglesia que lea por favor conmigo esta preciosa palabra de Dios. Amén. Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo, vamos a leer todos, familia: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra. ¿Quién dice? Jehová. ¿Y qué más dice? Y trabajad, porque estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto, di pacto, que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. ¿Cuántos dicen aleluya? Uy, yo pensé que ustedes iban a brincar de la silla o no sé, algo así, como yo, que brinqué de la silla cuando leí eso. Vamos a seguir. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca.
y haré temblar todos, iglesia, a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa. ¿Quién lo dice? Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Todos, iglesia. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. ¿Quién lo dice? ¿Y qué más dice? Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Levanta tus manos al cielo y cierra tus ojos y habla con papá. Papito Dios, gracias. Gracias por este privilegio de escucharte hablar. Que nuestros oídos estén atentos y nuestros ojos despiertos a esta palabra. Que entendamos, Padre, que no viene de mí, de Gladys como pastora de esta iglesia. No, viene de ti, Señor, porque tiene tu firma, porque tiene tu sello. Solo tú, nadie más, tiene palabras de vida eterna para nosotros. Te pido, precioso Santo Espíritu de Dios, que continúes moviéndote poderosamente, soberanamente, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué tremenda palabra, ¿cierto? Qué tremenda palabra. Esta palabra tiene un título y es: la gloria postrera será mayor. Bueno, ¿cuál es? ¿Qué quiere decir postrera? La última o la de después, no la primera. Pero ¿hubo gloria en la primera? Sí, porque si no ni siquiera podríamos compararlo. Hubo gran gloria en la primera, pero la gloria postrera será mayor que la primera. Y a mí me impresiona mucho eso de Dios, y es que Él siempre está más interesado en los finales que en los comienzos. Dios está mucho más interesado en el final de tu vida que en el comienzo de tu vida. Dios está más interesado en cómo tú terminas la carrera que aún cómo empiezas la carrera. Dios está interesado en tu final. Por eso dice la palabra de Dios que el mejor vino, ¿se acuerdan? Está reservado ¿para cuándo? Para el final. No es cómo tú empiezas tu matrimonio, sino cómo lo has continuado y cómo lo vas a seguir. ¿Amén, iglesia? Amén. Dios está interesado en el final. Dice la palabra de Dios: aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. ¿Cuántos reciben esa palabra? Para su vida, para su parte espiritual, para su iglesia, para su ministerio, para su familia, para sus negocios. Aunque tu principio haya sido pequeño, Dios te lo promete. Yo solo te lo leo con un micrófono. Tu postrer estado será muy grande. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Te mandaron decir, ecofamiliar, que lo que eres, que lo que ves y que lo que tienes ahora, escúchame, no es todo en tu vida, porque lo que viene será más, mayor y más grande. Recíbelo, porque vienes de parte de Dios. Los que aplaudieron lo creen, no sé los otros que van a recibir. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Aleluya. Dile a papá Dios, ¿sabes uno que le tiene que decir a las promesas de Dios? Amén. Sí, amén. Hazlo, papá. Eso es lo que uno le tiene que decir a papito Dios. ¿Cómo lo vas a hacer? Él verá. Amén. ¿Saben qué significa la palabra gloria? Kavod, que es, para los que anotan, anoten: esplendor, riqueza, fama, honor, majestuosidad. Es la manifestación
de los atributos de Dios mismo en una persona y en su iglesia. Wow. ¿Y cuáles son los atributos de Dios? Grandeza, poder, fidelidad, amor. Wow. Y lo primero que Dios hace es despertar el espíritu de sus siervos. ¿Cuántos siervos de Dios hay en este lugar? Levanten la mano los siervos de Dios. Lo primero que él hace es dirigirse a Zorobabel, que es el gobernador, y ¿a quién más? A Josué, que es el sumo sacerdote. Amén. Y luego dice, y el pueblo todo. Pero ¿por qué el Señor se dirige primero a ellos? Porque primero Dios quiere hablar con los que ya sirven, porque los que ya sirven ya son influencia sobre otros, ya tienen ese lugar en donde pueden ser escuchados por otros. Y Dios necesita a sus siervos. ¿Dónde están los siervos? Dios te está hablando a ti en esta mañana, y lo primero que Dios hace es despertar tu espíritu. Porque si los líderes no se despiertan, o si los líderes siguen dormidos, no va a pasar nada. ¿Sabes qué es lo que hace que algo ocurra? Un líder, alguien que se levante y dice: hagamos una barca, vamos a entregar mercados allí, y la gente alrededor dice: ay, listo, hagamos. Un líder es lo que se necesita. Y tú eres el que ha estado aquí, el que está aquí ahora y el que está recibiendo esa palabra. Así que Dios te está hablando directamente a ti. Levántate, despiértate. ¿Sabes qué dice la palabra del Señor? Que mientras los obreros dormían, Satanás, el malo, sembró la cizaña. Por eso los siervos de Dios no podemos dormir espiritualmente. No podemos bajar la guardia, tirar la toalla, decir: uy, yo ya serví mucho el año pasado, este es mi año sabático. ¿Cuál año sabático? Es tiempo de servir. Es tiempo de agarrar el balde y hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer a cada uno de nosotros. Amén. ¿Cuántos son influencia? ¿Cuántos son autoridad sobre el pueblo? ¿Sabes cómo despierta Dios al pueblo? A través de su palabra. Esta palabra del profeta Ageo viene en un momento demasiado especial de la historia, porque el Señor había hablado que iba a llevar a su pueblo a la cautividad durante 70 años a Babilonia. ¿Recordamos eso, familia? Y efectivamente el Señor los llevó a Babilonia. Pero luego de eso, por medio del profeta Jeremías, Dios dijo: a los 70 años, cuando se cumplan los 70 años, yo otra vez traeré a mi pueblo, a mi tierra, a la que yo les prometí. Y se estaban cumpliendo los tiempos. Entonces dice así la Biblia en el libro de Esdras, capítulo 1, del versículo 1 al versículo 3. Dice la Biblia: y Dios despertó el espíritu de Ciro, un no cristiano, uno no del pueblo de Dios, porque Dios es soberano. Y si Dios te quiere bendecir a ti, Dios puede despertar el espíritu de cualquiera, de tu jefe que no cree en Dios, del presidente, de quien sea. Puede despertar ese espíritu con tal de bendecirte a ti, que eres pueblo de Dios. Y dice la Biblia, iglesia, que Dios despertó el espíritu de Ciro y le dijo a Ciro: Ciro, quiero que mi pueblo me construya casa, mi templo en Jerusalén. Entonces Ciro habló con el pueblo y le dijo: Dios, Jehová Dios, el único Dios todopoderoso, creador de los cielos, habló conmigo. Él estaba aterrado, pero aún un impío preparado por Dios, ese Ciro, un día hablaremos más, es un escogido de Dios, entendió que hay un solo Dios todopoderoso que tiene el control de las vidas de su pueblo, de sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y dice la Biblia, iglesia, que entonces
Ciro les dijo: vayan por favor, vamos a ir un momentico a Esdras, vamos a leerlo rápidamente. Dice, ¿lo tenemos? Esdras 1, 1 al 3. Cuando lo tengamos, dígame amén. En el primer año de Ciro, rey de Persia, escuchemos, iglesia, leamos, para que se cumpliese la palabra de quién, por boca de quién. Sí, porque es que Dios así habla. Yo puedo medir unos 50, ser la segunda de mis hermanos, pero Dios habla por mi boca y Dios habla por la tuya. Amén. Uy, les revelé mi estatura, qué ficti. Tú también, Laurita. Dice, por boca de Jeremías. Entonces Dios por boca de Jeremías habló. ¿Y qué hizo? De todos, iglesia, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Todos, iglesia, quien haya de vosotros de su pueblo, sea Dios con él. ¿Y qué? Suba a Jerusalén, que está en Judá. ¿A qué? Y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. ¡Wow! ¿Cuál era el propósito por el cual Dios despertaba el espíritu de Ciro? Porque Dios quería, ya se había cumplido los 70 años dichos por Jeremías, y no hay ni una, la Biblia dice, ni una tilde, ni una jota pasarán de la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo Jesús. Y estaba cumpliendo la palabra de Jeremías, y se estaban cumpliendo los 70 años, y Dios dijo: ya es tiempo. Ya es tiempo, despiértate, Ciro, despiértate y dile a mi pueblo que ya es tiempo de ir a Jerusalén, que ya es tiempo de regresar de esa cautividad de Babilonia, que ya no van a estar más esclavos ni presos fuera de su nación, sino que van a regresar a la tierra prometida. Y quiero que me edifiquen casa. Entonces, ¿cuál era el propósito? Me edifican la casita. ¿Sí o no? ¿Sí o no, iglesia? Ese era el propósito. Entonces dice la palabra de Dios que leíamos al comienzo: ¿quién ha quedado entre vosotros? Esta es una palabra tremenda. Que haya visto esta casa en su gloria primera. Esto es una palabra tremenda, iglesia, porque el Señor entonces hizo eso y despertó a la gente y regresaron. Primero construyeron la muralla y luego empezaron a edificar al comienzo el templo. Y dice la Biblia que ellos iban con bocinas, con cantos, con cítaras, todo el mundo brincaba, cantaba, así como nosotros, así como somos de alborotados en Ecofamiliar. Y ellos iban así, pero escúchame esto. Llegaron allá, a la tierra prometida, otra vez a Jerusalén, a Israel. Y pasaron 16 años. Y lo que habían empezado con bríos, había terminado con escalofríos. Y ya nadie iba a la iglesia, ya nadie ayudaba en la iglesia, en el templo, nadie ayudó a construir. Dice la Biblia en Ageo 1, que no lo leímos, pero cada uno corría a su propia casa, a sus propios negocios, a su propia vida, a su propia familia. Entonces Dios dijo: con que ustedes piensan que yo los regresé a Jerusalén para que ustedes vivan en esas casas tan lindas y artesonadas y tan arregladas, y que mi casa, por la razón que yo los llamé, esté en ruinas. Y dice la Biblia: por eso
Se detuvo la lluvia de sobre vosotros y llamé la sequía. Y empezaron a trabajar y a ganar el dinero y a echarlo en saco roto. Porque no cumplieron el propósito para el cual yo los hice regresar a mi tierra. ¡Wow! ¡Uy, qué fuerte! El pueblo no reaccionaba, iglesia. Literalmente el pueblo no reaccionaba. Ya sus vidas no giraban alrededor de Dios ni alrededor del templo. De hecho, estaba en ruinas la casa. Olvidaron su propósito. Olvidaron su llamado. Cambiaron sus prioridades. ¿Y sabes qué me decía el Señor, iglesia? Que así fue la pandemia. Fue como un exilio, ¿sí o no? ¿Sí fue como un exilio que cada uno de nosotros vivió? Claro que sí. Un exilio tremendo que trajo muerte. Casi que a cada familia le tocó a alguien que muriera. Y fue muy duro y fue muy triste. Y vino un enfriamiento tremendo, un desánimo, un adormecimiento espiritual y el abandono de la iglesia, el abandono del llamado. Pero el tiempo empezó a pasar y finalmente, ¿qué nos dijeron? Se acabó el confinamiento. Ay, no. Y todos, ay, qué alegría, podemos salir, gloria a Dios. ¿Y sabes qué pasó? La gente empezó a salir. La gente finalmente volvió a salir y volvió a reunirse en familia, ¿sí o no? Y a hacer banquetes en familia. Y la gente volvió a los bancos, ¿sí o no? Y la gente volvió al cine. Y la gente volvió a los restaurantes. La gente volvió a los paseos. La gente volvió a los viajes. La gente volvió a los aviones. Pero la gente no volvió a la iglesia. Y había COVID solamente en la iglesia. Pero en el cine no. Había COVID en la iglesia, pero no había COVID en el avión que viajaste. Había COVID para que te vinieras a sentar aquí a recibir la palabra de Dios. Pero no había COVID para que hicieras tus fiestas en familia. Y olvidaste el llamado, el propósito con el que Dios te rescató. Qué fuerte esto, iglesia. Muchos no regresaron a la iglesia. Mucha gente no regresó a la iglesia. Quiero que vayamos por favor al libro de Isaías capítulo 4 versículo 2. Ustedes son los que están aquí. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Y si no habías vuelto, bueno, pues como alguien dijo por ahí, el que le caiga el guante y no lo reciba de parte, ay, esa pastora siempre, oiga, ya no es sino que se pare ahí, eso da rejo. No, yo no le estoy dando rejo a nadie. Recíbalo de parte de Dios. O alguno está pensando que yo sabía que iba a venir. No. Recíbalo de parte de Dios. Vamos a leer el libro de Isaías. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es para mí? Como cantábamos en forma tan romántica ayer, ¿cierto, Danielito? Tus palabras son para mí. Díselo, háblame. Tus palabras son para mí. Amén, iglesia. Gloria a Dios que Dios nos habla, que estamos vivos y podemos estar acá. Lean conmigo. En aquel tiempo el renuevo de Jehová será ¿para qué? Y el fruto de la tierra para grandeza y honra ¿a quiénes? A los sobrevivientes de Israel. Y yo quiero saber cuántos sobrevivientes hay aquí. Mira, la pandemia trajo muerte en nuestra casa. Tocó a mi papi. Tocó a tíos, a tías.
Tocó a mucha gente de la iglesia que para la gloria de Dios partió para el cielo. Los tenemos asegurados en el cielo. Y somos sobrevivientes. Mira que estamos vivos cada uno de nosotros. Pero hay gente que no sobrevivió a las consecuencias de la pandemia. Hay gente que no ha sobrevivido a eso. A los sobrevivientes. Tú eres un sobreviviente espiritual, mental de la pandemia, o sigues en pandemia. Sigues pensando que el COVID está en la iglesia. Qué mentiroso es el diablo. Qué mentiroso es el diablo. Pero mira lo que dice esta palabra y quiero que la veamos un poquito más despacio. En aquel, por supuesto, pasó una gran calamidad. Por eso, cuando se habla de sobrevivientes, iglesia, cuando se ha pasado algo muy terrible, ¿sí? Cuando una persona ha tenido una enfermedad gravísima y pasó al otro lado, como nuestra hermosa Janeticas, como nuestra Pati, gloria a Dios, como Amparito también, gracias a Dios, ¿es una qué? Sobreviviente. O sea, pasó algo terrible, pero lo pasó al otro lado. Eso es sobrevivir. Como por ejemplo los sobrevivientes de una guerra. ¿Cómo se les recibe a esas personas, a esos generales, a esos soldados que vienen de una guerra? Aunque vengan apaleados, aunque vengan así, tal vez todos heridos, tal vez con las heridas abiertas, pero llegan. Se les recibe como a verdaderos héroes. Son héroes. Y yo quiero decirles a cada uno de los sobrevivientes espirituales, mentales de la pandemia, que somos héroes. Somos sobrevivientes porque no nos dejamos aplastar por la mentira del diablo. Porque eso era lo que el enemigo quería. Cuando dijeron no hay más confinamiento, no, yo mejor me quedo aquí en la casa hasta que haya una rumba en la familia, porque a esa sí va. Qué fuerte esta palabra, iglesia. Mira lo que dice. En aquel tiempo, el renuevo. Quiero que me digan ustedes, ¿qué es el renuevo? El renuevo o el retoño es el tallo que brota de un árbol o de una planta después de podados o de cortados. ¿Y sabes yo qué creo? Que la pandemia también fue una poda de parte de Dios. ¿Quién es el labrador? ¿Qué dice la Biblia? Yo soy, dice Jesús, la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y toda rama que lleva fruto la limpiará para que lleve más fruto. Pero toda rama que no lleva fruto la cortará. La cortará. El renuevo es un tallo nuevo que sale después de que se ha talado ese árbol o esa rama y sale otra vez. Es algo nuevo que tiene vida y tiene que salir. Ese es el renuevo. Y yo quiero saber cuántos llegaron a Ecofamiliar o en pandemia o pasada la pandemia. Levanten la mano, por favor. ¿Qué tal si les damos un aplauso a este renuevo? Alcen la mano, alcen la mano, alcen la mano. Alza la mano, alcen la mano. Ustedes son el renuevo, es lo nuevo. Mira, para la gloria de Dios, Ecofamiliar, no hemos dejado de ver la gente llegar y llegar y llegar y llegar y llegar a la iglesia, a los encuentros, a las barcas, a todo. Aún en medio de pandemia hicimos encuentros y llegaba la gente, 50 mujeres para encuentro. Y no hemos dejado de crecer, ¿sabes qué? Para la gloria de Dios. Y ese es el renuevo, es la gente nueva. Pero hemos crecido. Pero mira lo que dice esa palabra. En aquel tiempo el renuevo de Jehová será ¿para qué? Para hermosura y gloria. Esos son ustedes, los más nuevos. ¿Sabes ustedes qué son aquí en esta iglesia? Una hermosura. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Para nosotros, además como familia pastoral, como equipo de liderazgo de esta iglesia, ¿qué son los nuevos? Una hermosura. Los amamos.
Estamos felices de que estén acá y han venido a traer bendición a esta casa. Bienvenidos, bienvenidos, familia hermosa, bienvenidos. Pero mira lo que sigue. Y el fruto, ¿el qué? ¿Este es el año de qué? Y mira lo que dice la Biblia. Y el fruto de la tierra, ¿para qué? Para grandeza y honra de ¿quiénes? De los sobrevivientes. Sabes que todos los sobrevivientes, todo el liderazgo de esta iglesia que no haya desfallecido, que pasó la pandemia, que siguió trabajando, que siguió congregándose, que siguió llevando el peso, la carga encima de la iglesia, ha dado fruto. Y este año sí que es cierto que daremos fruto, porque este es el año de la fructificación. Así que recogeremos, así como venían de la tierra prometida, con ese peso de esas uvas, de esos racimos de uvas gigantes. Así vamos a recoger este año. ¿Qué dicen los sobrevivientes? Gloria a Dios. Cuando alguien sobrevive, yo pienso siempre, ¿qué hizo? ¿Qué hizo para sobrevivir? Quiero darles una estadística que me pareció impresionante cuando la encontré. Escucha esto, para solamente hablar de la Iglesia de Jesucristo mundial. Del 25 al 30% de las iglesias cerraron en el globo terráqueo. ¿Escuchaste? Del 25 al 30% de las iglesias cerraron. Los pastores no continuaron, no pudieron continuar. Porque ¿sabes una cosa? El trabajo de la iglesia es duro. Es una delicia. Nosotros nacimos para esto. Esta es el pez en el agua. Pero no quiere decir que no sea duro. Y que no sea duro de muchas maneras. Con todo el amor, el cariño, el respeto, les digo. Pero hemos visto esa gráfica de cuánto nos falta para conseguir el resto del dinero. Y ¿saben una cosa? Con amor, si ustedes no dan, nosotros seguimos llevando la carga. Es así. Y muchos pueden estar tentados y decir, ay, pero yo no, es que es muy poquito para dar eso, o es mucho para dar eso. Piensa como quieras. Pero lo único que te digo es que el trabajo de una iglesia es muy duro. En Estados Unidos está catalogado el trabajo del pastor como uno de los trabajos más difíciles. Y es verdad. Todo el mundo nos critica. Todo el mundo habla. Pero nadie se pone en estos zapaticos para saber lo que significa la carga de una iglesia a nivel espiritual, pero también a nivel económico. ¿Y sabes qué les pasó a muchos pastores en esta época de pandemia? No tuvieron cómo sostener su casa. ¿Y qué les tocó hacer? Cerrar la iglesia y rápido irse a buscar algo que trabajar para poderle dar comida a sus hijos. Siempre los gedeones nos invitan a final de año o al comienzo de año a los pastores para tener una atención con nosotros. Lo han hecho, estos 22 años. Y este año nos dolió en el corazón a nosotros, porque siempre es una invitación espléndida. Sí, es una cosa, eso nos llevan a los mejores hoteles y nos dan la comida, que mejor dicho, en los auditorios, que uno dice, wow, qué rico que me trajeron acá. Y este año, un pastor prestó la iglesia, creo que éramos 20, amor, y pasaron algunos pastores a dar su testimonio. Y de más o menos unos 4 o 5 que pasaron a dar su testimonio, nosotros solo llorábamos. Porque nadie sabe lo que muchos pastores han vivido con esta pandemia. Porque tristemente fueron muy pocos los sobrevivientes de esa pandemia. Y la gente prefirió quedarse en su casa. Ay, se me apagó. La gente prefirió quedarse en su casa, iglesia. Y esto ha sido duro, duro. La estadística sigue. O sea, que solo seguimos aproximadamente el 70% de las iglesias, ¿verdad?
Si del 25 al 30 cerraron, o sea, que solamente seguimos más o menos el 70% de las iglesias. Ahora escucha esta estadística. El 40% de ese 70% que siguió no volvió a congregarse. Se congregan por internet. Dios los bendiga. El 40% de ese 70% no volvió a congregarse porque hay COVID en la iglesia. El 40% no volvió a servir. Y nos tocó multiplicarnos a los sobrevivientes. ¿Cuánto le dan un aplauso a los sobrevivientes? Gloria a Dios por los sobrevivientes. Gracias a cada uno de los que no tiró la toalla durante este tiempo. Y de los que ha estado, y lo digo en forma particular, aunque hablo de la iglesia en general, lo digo particularmente aquí por Ecofamiliar. Gracias a los sobrevivientes. Gracias a cada uno de los que nunca ha tirado la toalla y ha seguido aquí con nosotros. ¿Sabes qué? Soportando las duras y las maduras. Pero aquí estamos para la gloria de Dios. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Lamentablemente no todos los que empiezan perseveran y continúan. Lamentablemente. Muchos en el camino se desmotivan. Se llenan de argumentos. No, es que tal vez esa no era mi visión. No, es que como que ese no era mi llamado. Ay, no, a mí como que es que no me gustan esos pastores. Ay, no, es que me parece que las sillas más ricas son las de allí. Ay, no, es que me parece que como van a poner reunión a las 7 de la mañana. Ay, pero yo no tengo plata para ir. Mucha carreta. Dios mío, Padre Celestial. Muchos se llenan de argumentos. ¿Cuál fue la orden que le dio Dios a Zorobabel? Primero le habló a Ageo y le dio la orden a Zorobabel. Y vamos a ver rápidamente 3 cosas súper importantes. Porque hay recompensa. ¿Cuántos quieren de esa recompensa? Primera, le dice: esfuérzate, Zorobabel, y esfuérzate, Josué. Esfuércese todo el pueblo de la tierra. ¿Qué es esforzarse? Por favor, los que anotan, anoten esto. Es la fuerza que aplicamos en contra del deseo que consideramos malo. Por ejemplo, digamos que mi concupiscencia, mi debilidad sea la pereza. No es para que ustedes sepan, pero esa no es mi concupiscencia. Gracias a Dios. Pero digamos que es la pereza. Entonces, para el que ese es su problema, todos tenemos alguna concupiscencia, pero para el que ese es su problema, entonces, ¿qué sería esforzarse? Mira, cada vez que él pasa al lado de su cuarto, la camita le hace: ven acá nos arrunchamos. Porque esa es su concupiscencia. ¿Sabes qué significa esforzarse? Aplicar fuerza contra ese deseo que él tiene adentro en su ser de irse a acostar. Eso es esforzarse. Es poder vencer los obstáculos. Yo te quiero preguntar, ¿cuál es tu obstáculo? Ay, es que cambiaron la iglesia, ya no está en Toberina, ahora está en la 144. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu problema? ¿No tienes dinero para venir? Nosotros le hemos dicho esto a la gente y se los digo hoy y se los digo delante de Dios. Si alguno de ustedes no tiene dinero para venir a congregarse, pídame a mí, yo le voy a dar. De verdad, con mucho gusto, con el mayor de los gustos hago eso, porque me interesa que tú cumplas el propósito de Dios para tu vida. Y si tú hablas con tu líder, te va a decir lo mismo. Pero ven. O sea, ¿para qué te rescató el Señor? ¿Sabes para qué? Para que edifiques su casa, para que edifiques su templo. ¿Sabes qué es lo que a Dios más le importa en esta vida? Óyeme lo que más le importa. No creas que con todo amor es tu trabajo. No. Es el gobierno. No. ¿Sabes a Dios qué es lo que más le importa sobre esta tierra? Su iglesia. Por eso Él quiere que todos vengan a la iglesia, para que todos estén ahí. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Es al mundo a quien Él ama. Pero la iglesia es
Jesús es la cabeza. ¿Y la iglesia qué es? De aquí para abajo. O sea, somos parte de Él. La Biblia dice: el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y somos parte de su carne, de su sangre y de sus huesos. Así que Jesús está aquí. Lo que a Él más le importa es que tú estés aquí, donde Él está, donde está congregada su familia, su iglesia. Entonces, ¿qué es? Esfuérzate. ¿Qué tal si le dices a tu vecino: esfuérzate, no seas tan cómodo, esfuérzate, da la milla extra, despiértate, reacciona? Es la fuerza o el empeño con que asumimos los retos. Requiere constancia, disciplina. Mira, ninguna meta se consigue fácil ni rápido, ninguna. Requiere determinación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Segunda palabra que le da el Señor: cobrad ánimo. Mira, ¿sabes qué es el tema con el ánimo? Que tú puedes escribir ahí en tu cuaderno 10 metas, 20, 50, pero si tú no tienes ánimo, si tú no tienes ganas, si no tienes alma, ánima es alma, si tú no tienes ganas, no lo vas a hacer. Necesitas el ánimo, las ganas para hacerlo. Cobrad ánimo. ¿Sabes qué significa el desánimo? Sin alma. ¿Pero qué es el alma? ¿O qué hay en el alma? Las emociones, la mente y la voluntad. El animado está feliz, contento, piensa en eso, decide eso, vaya, que está animado. El desanimado: ay, no, ¿será que no? Es que también ¿qué va uno allá? Pues igual yo puedo oír, todo lo que digan menos de eso queda grabado, uno lo puede oír en cualquier momento. ¿Para qué hay tanta cosa irse hasta allá? No podemos poner las emociones, la mente y la voluntad en pausa. No es así. Amén. La Biblia dice: el hombre que es de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Sabes cuál es el doble ánimo? En enero todos somos animados. ¿Cierto? Uno como que en enero es un mes espectacular. Pero ¿qué pasa en marzo, en junio? ¿Qué pasa en octubre? Ahí ya muchos dicen: no me alcanzó la gasolina para tanto. Y ahí ya dicen: no más. Eso es el hombre de doble ánimo. A veces está animado, a veces está desanimado. A veces quiere servir, a veces no quiere servir. A veces quiere ir, a veces no quiere ir. Eso es un doble ánimo. ¿Sabes qué significa doble ánimo? Doble alma. O sea, es como una especie de esquizofrenia espiritual. ¿Quién es nuestro ánimo? ¿Quién es nuestro gozo? ¿Quién es? Es Dios. ¿Quién nos motiva? Dios. Amén. Tercer punto, dice: y trabajad. Dile a tu vecino: es que hay que trabajar. Díselo así como con actitud, así como que tú le estás predicando. Hay que trabajar, dile: es que hay que trabajar. Eso, las cosas no se dan solas ni gratis. Hay que trabajar, amada iglesia. Este es un año para servirle a Dios. Mira, si siguiéramos leyendo el libro de Ageo, nos daríamos cuenta de algo espectacular. Y es que el pueblo sí se despertó. ¿Cuántos están despertándose en este ayuno? Todos los despiertos digan gloria a Dios. Cuando el pueblo se despierta, cuando mi espíritu se despierta y se despierta a través de la palabra de Dios, entonces Dios dice: mira, ellos no habían empezado ni a construir cuando Dios dijo: desde este día los voy a bendecir. Pero ¿sabes por qué? Porque Dios ya sabía que sí lo iban a hacer. O sea, iglesia, Dios ya sabe si tú lo vas a hacer. ¿Cuántos lo van a hacer? Porque desde este día Dios va a empezar a bendecirte, iglesia. Mira, lo más importante para Dios es su iglesia. Si tú le sirves a Dios en su iglesia, Él está dispuesto a hacer prosperar todos tus negocios. Con que tú vayas un ratico a tu negocio y tú le trabajes, Dios te bendice, te bendice, te bendice. ¿Sabes para qué? Para que tú le sirvas en la iglesia. A mí me impresiona lo festivo y lo increíble
espectacular que es nuestro Dios. Porque cuando uno estudia las fiestas de Yahweh, uno se da cuenta que Dios es súper, hiper, mega festivo. Él no hace las fiesticas como uno del 24 y son 2 horas de fiesta. No, Él hace fiestas de 7 días completos. Y eso es tremenda fiesta. Pero eso sí, tienen que ir al lugar de la fiesta. No es que yo celebro desde internet. Nadie celebra desde internet. Todos tienen que llegar al lugar de la fiesta. Y no solo eso. ¿Sabes luego qué hace Dios? Los bendice y los bendice y los bendice, los enriquece. ¿Sabes para qué? Para que tengan platica para venir a la siguiente fiesta, que es como a los 2 mesecitos. Entonces Dios dice, tengo que darles mucho para que ellos vengan y estén aquí conmigo en mi casita y me puedan servir y podamos celebrar juntos. Mira, yo no sé cuántos de ustedes, y conozco algunos que lo dicen abiertamente. Es tan poquito el tiempo que le dedico a mi trabajo allá y es increíble Dios cómo me bendice. Amén, iglesia, así es, así es. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Mira, cuando tú veas algo malo en tu iglesia, aunque eso es difícil, cuando tú veas algo malo en tu iglesia, ay, no critiques, esa es la fácil, ahí ponerse a hablar bobadas, con lo que lo único que va a hacer es atraer maldición sobre él mismo, porque el criticar y el murmurar, yo ya les he hablado de eso, iglesia, es como un boomerang. Tú lo mandas hacia allá, hacia la iglesia, hacia los pastores, hacia los líderes. Pero eso es un boomerang, no tiene el poder de tocar a un siervo de Dios. Se devuelve contra el que lo dice. Así es Dios, porque Dios respalda a su iglesia, Dios respalda su obra, Dios respalda a sus siervos, iglesia. Entonces, cuando tú veas algo malo en la iglesia, ¿sabes qué tienes que hacer? Trabajar. Alguien me decía ayer, ay no, si ve pastora, Dios me confirmó lo del mutualismo en todas estas palabras del ayuno. Así que pastora, métase en eso. Yo le dije, ¿a quién se lo está poniendo Dios? ¿A ti o a mí? Entonces dijo, a mí. Yo le dije, ¿ese es tu llamado? Ese es tu llamado, dale. Eso es una bendición y vamos a hacerlo, claro que sí. Pero cuando tú veas algo que falta, tú tienes el llamado. Dios te lo está poniendo a ti. Es que tenemos que prepararnos. Dios te lo está poniendo. Amén. Eso es algo a lo que Dios te está llamando a ti. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, iglesia? Trabajar. Lo que tú quieras que otros hagan por ti, hazlo tú primero por ellos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esa se llama la regla de oro. La dijo Jesucristo. Todo lo que tú quieras que los otros hagan por ti, hazlo tú por ellos. Hay gente que dice, ay no, yo no volví a la iglesia porque nadie me llamó. Ok, ¿a cuántos tú llamaste? Pues si no has llamado a ninguno, ¿cómo por qué te van a llamar a ti? Porque yo tengo que sembrar lo que yo quiero recibir. Ay, es que nadie me saludó, ni me dijo Dios te bendiga, ni me abrazó. Y esa pastora pasó rápido, que es que iba afanada para el baño y ni me saludó. Porque yo paso afanada para el baño. Iglesia, tú tienes que dar para que puedas recibir. Primero tienes que darle a otros. Haz tu barca, bendice a otros, ora por otros, siembra en otros. Hiciste un encuentro el año pasado, haz 2 este año. ¿Hiciste 2? Ay, tu gran meta, voy a hacer los mismos 2. Eso no es ninguna gran meta. Hiciste 2, haz 3. Completa tu equipo de 12. Sírvele a otros. ¿Por qué ese silencio? No veo por qué ese silencio, iglesia. Tenemos mucho que trabajar, tenemos mucho que hacer, iglesia, mucho que servir. Tenemos que darle a otros, que servir a otros. Tenemos 2 clases de armas espirituales y armas físicas. Tenemos que orar, tenemos que clamar, tenemos que ayunar como lo estamos haciendo. Pero también tenemos que usar nuestras armas naturales. Estudia en la escuela bíblica. Y ya terminé hace como 3 años. Y ve, pastora Lopilo, listo, ya estás en Giliu. ¿En qué semestre estás de la universidad? También sigue, avanza, no te estanques, ve por más. Pero también estudia inglés. ¿Cuántos están estudiando inglés?
Levanten bien alto la mano, los que estudian inglés en Duolingo. Familia, estudié inglés, estudié mandarín, estudié francés, estudié alemán. ¿Se quiere ir por las naciones y cómo va a hablar? Empiece a estudiar, a capacitarse. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Dile al que tienes al lado, o te mueves o te mueres. Dile. Así que hay 3 cosas, iglesia. Esfuérzate, cobra ánimo y trabaja. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Vamos a ponernos de pie, iglesia. ¿Y qué promete el Señor cuando hagamos todo esto? ¿Sabes qué es lo que Dios promete? Oye lo que promete. Yo no sé si les va a gustar lo que promete. Porque lo que promete es esto. Escúchenme, iglesia. De aquí a poco yo sacudiré los cielos y la tierra y haré temblar a todas las naciones. Y yo te quiero decir algo, por favor, no se me distraigan, no se me desconecten. Dios nos promete, como iglesia de Jesucristo, que la gloria postrera, que lo que viene para ti, para cada uno a nivel individual, para cada uno como familia, para cada uno como empresa, para todos nosotros como iglesia, es mucho mayor de todo lo que Él nos ha dado hasta ahora. Dios nos lo promete. Pero oye esto, no porque sea un año fácil, ni regalado, ni sencillo, no lo es. Estamos escuchando lo que el mundo dice, no creyendo. Pero hay terror por la tendencia de los gobiernos de este mundo, incluido Colombia. Se habla de recesión. Ya naciones poderosas se han declarado en recesión. Ya sabemos que la inflación está terrible. Ya sabemos lo que están haciendo en los colegios, adoctrinando a los niños. Por eso Dios dice, yo haré temblar. Pero ¿sabes qué pasa cuando Dios hace temblar? ¿Sabes quiénes permanecen? Los sobrevivientes. No los que se quedan recochando o reposando en su casita, sino los que llevan, los que construyen, los que edifican la casa de Dios. Porque Dios sí hará temblar esta tierra. ¿O tú crees que todo lo que leímos es verdad? Menos ese pedacito. No es cierto. Sí van a temblar las naciones de la tierra. Sí hay problemas, iglesia. Lo que pasa es que nosotros vamos a la palabra de Dios para saber que aún en el tiempo de hambre Dios nos hará sobreabundar, iglesia. Eso es lo que Dios nos dice, familia. Así que ¿qué te dice Dios? Esfuérzate, aplica fuerza en donde para ti es difícil. Congrégate, sírvele a Dios, cobra ánimo. Trabaja para Dios. Si tú quieres que Dios trabaje para ti, Dios es el Dios del más, el Dios de la multiplicación. Ese es Dios. Y vamos a terminar leyendo una palabra tremenda, 2 palabras tremendas. Una, vamos al Salmo 40 y vamos a leer del 1 al 3. Solo vamos a leerlos. ¿Leen conmigo, familia? Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Todos, iglesia. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. ¿Verán esto muchos? ¿Y qué más? Tu familia a tu alrededor, cuando te vea bendecido, prosperado, edificado, sanado, ¿sabes qué va a decir? ¡Wow! Todo lo que Dios ha hecho contigo. Rescató tu casa, rescató tus finanzas, rescató tu empresa. ¡Wow! Primero se asombrarán y luego ¿sabes qué van a decir? Yo quiero confiar en Dios como tú. Dios te quiere usar a ti para traer al resto de tu familia. Pero si tú eres el de más atrás, el más caído,
Entonces tu familia va a decir: ¿y para qué quiero ser como ellos? Dios te quiere levantar, porque lo que dice la Biblia es que Él quiere un pueblo que sea levantado y sea luz a las naciones. Ese es el propósito de Dios, iglesia. Y vamos a leer rapidito el segundo. Yo sé que ya ahí me están haciendo la corte mis hijos, pero rapidito. Ezequiel 36:11. Menos mal son mis hijos. ¿Me vas a pasar la batería, papi? Ezequiel 36:11, mis amados. Ay, esta palabra es tan hermosa. Y si tú la quieres para ti, agárrala. Agárrala, entendiendo que tienes que hacer lo que Dios te dice. Porque a la gente le gusta solamente oír las promesas, pero no hay una promesa, ni una promesa sin condición. Te quiero decir algo: ni la salvación, ni la salvación. Porque la Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿No crees? Ok, no eres salvo, tranquilo. Tienes que cumplir tu parte si quieres la bendición. Leamos todos Ezequiel 36:11. Multiplicaré. ¿Es Dios de la multiplicación o no? ¿Quién lo hará? Dios. Multiplicaré sobre vosotros hombres y ganado, y serán multiplicados y crecerán, y os haré morar como solíais antiguamente, y os haré mayor bien que en vuestros principios, y sabréis que yo soy Jehová. Aleluya, aleluya. Levanta tus manos al cielo, iglesia, y cierra tus ojos por un momento. Y tú vas a decirle hoy a papá Dios: sabes que no hables con el del lado, ahorita el del lado no importa. Y si estás conectado, el que está a tu lado no importa, no te dejes distraer. Pero dile tú a papito Dios: Padre, yo no soy de los que retroceden. Dilo como una promesa. Dile: Señor, no voy a retroceder. Si tal vez tú no eres de los sobrevivientes, pero estás escuchando este mensaje, dale gloria a Dios, que te da el regalo, el privilegio de poder despertarte. ¿Estás enojado por algo? Nos decía ayer el Señor. Tal vez estás enojado con Dios porque esa pandemia se llevó a un familiar, o se llevó tu empresa, o se llevó tu dinero. Tal vez ese exilio fue espantoso para ti. ¿Por qué no te reconcilias con Dios? ¿Por qué no le dices: papito Dios, aquí estoy otra vez? Aquí estoy otra vez. Si tú eres de los nuevos, hermosos nuevos, que llegaron en la pandemia o después de la pandemia, esos son los nuevos. Dile: papá, gracias, porque me has ayudado, me has rescatado, porque me has bendecido, porque me has traído a tu casa a comer de tu bien, Señor. Gracias. Y si tú eres de los sobrevivientes, levanta tus manos y vas a decirle: Padre, gracias. Gracias porque aunque tengo las heridas de guerra, Señor, aunque no ha sido fácil, aunque ha sido una carga pesada, Señor, porque aún enfermo, Señor, he venido a servirte. Muchas veces, Señor, hasta me ha faltado el ánimo, pero he tenido el compromiso contigo y aquí he estado. Dile: Padre, gracias, porque tú me prometes fructificación. Gracias porque tú prometes a todos los que hemos quedado que la gloria postrera de esta casa, de mi vida, de mi familia, de mi iglesia, de mi ministerio, de mi nación, Señor, la gloria postrera será mayor que la primera.
Y nos das como garantía, Señor, tu firma, tu sello, Jehová de los ejércitos, el que lucha, el que pelea por nosotros. Pero también nos dices: mío es el oro y mía es la plata, y yo te daré paz, dice el Señor. Aleluya. Gracias, papito Dios. Vamos a perseverar. ¿Qué tal si le dices hoy a papito Dios: Padre, yo voy a perseverar, yo voy a seguir? Dile: Señor, si tal vez tú no estás sirviendo en la casa de Dios, porque tu trabajo puede ser una gran bendición, pero eso no se llama servicio a Dios. ¿Qué tal si este año, por fin, tú te decides a servirle a Dios? Hay 10,000 maneras como tú le puedes servir. ¿Por qué no te comprometes hoy? Porque el Señor te rescató, te sacó para que edifiques su casa. Pero ya han pasado 16 años y has trabajado solo para ti, y ya es tiempo de que trabajes para Él. Te adoramos, Padre, te bendecimos. Cuenta con nosotros, papito Dios. Te damos toda nuestra vida, todo nuestro amor, en el nombre de Jesús. Aleluya.